que forman complejos. Y bueno, tenemos que definir o cómo es que se forma una reacción para formar un complejo. Y lo que necesitamos para este tipo de reacciones, pues es un ligando, un átomo central, que en este caso va a ser un metal generalmente de transición. Estos tienen grupos, estos tienen la capacidad de formar enlaces de coordinación. O también en algunas ocasiones los conocemos como enlaces covalentes coordinados. Entonces, tenemos que definir qué es un ligando. Y para esto, pues podemos recordar un poco acerca de nuestras clases de química general, ¿verdad? En las que definíamos qué es un compuesto o un enlace covalente coordinado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre un enlace covalente puro, un enlace covalente polar y uno coordinado? No me acuerdo. ¿Era por la electronegatividad? Ok, sí, tiene que ver con la electronegatividad. Es una manera de visualizar qué tipo de enlaces. Al final son enlaces covalentes, pero entre ellos, ¿cuál es la característica específica de los enlaces de coordinación? ¿Nadie? Ajá. Ok. Entonces, generalmente hablamos para el caso de los enlaces covalentes como la compartición de electrones. Cuando es un enlace puro, los comparten de manera igualitaria, dado que tienen o se forma entre átomos de la misma naturaleza que presentan la misma electronegatividad. Entonces, la compartición de electrones es igualitaria. Cuando es un enlace covalente polar, pues existe una diferencia de electronegatividades, de tal manera que uno de los átomos jala fuertemente hacia él a los electrones de otro átomo. Pero para el caso de los enlaces de coordinación, es un elemento, un átomo, el que proporciona o tiene pares de electrones disponibles para que lo acepten elementos generalmente metálicos que posean un orbital libre. Y este orbital libre es el responsable precisamente de aceptar ese par de electrones y de formar un enlace de coordinación. Entonces, hablando desde el punto de vista de ácidos y bases de Lewis, un ligando es una base de Lewis, es una especie donadora de pares de electrones, de tal manera que puedan formar un enlace con un metal que va a ser en este caso una especie central, va a ser la aceptora de pares de electrones. ¿Qué sustancias conocen que tienen esta capacidad?
de tener pares de electrones. Estas pueden ser generalmente aniones o moléculas neutras. ¿Qué especies químicas conocen con pares de electrones libres? ¿Las aminas? Ok. Las aminas, ok, aquí tienen sus pares de electrones, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Podrían ser los alcoholes? A ver, más específicamente. ¿El agua puede ser, maestra? ¿Perdón? ¿El agua también podría ser? El agua tiene capacidad de ligando. Si desarrollamos su estructura de Lewis, posee hasta 2 pares de electrones. ¿Ok? Y bueno, en términos generales, aquí es donde estamos viendo este tipo de enlace hidrógeno-oxígeno, que pueden estar, no sé, por ejemplo, en el caso del fenol, pues sí, tiene pares de electrones libres, por ejemplo, ¿no? Ajá. No es muy común que lo veamos como una base de Lewis, una especie donadora de pares de electrones, pero de los que conocemos, ¿verdad? Entonces pueden ser sustancias muy sencillas como el agua o como las aminas o como los ácidos carboxílicos que también tienen esa capacidad de tener pares de electrones. Bueno, lo voy a poner diferente. ¿Sale? Aquí están los pares de electrones libres que tienen esa capacidad de ser bases de Lewis. Muy bien, entonces ya empezamos a recordar algunos aspectos. Entonces, algunos de estos precisamente tienen esta capacidad de ser aniones, hidróxidos, alulos, el amoníaco, neutros, los grupos amina, mercaptanos, el agua y algunas otras tienen esta capacidad, ¿verdad?, de tener pares libres que formen enlaces de coordinación. Por lo tanto, tenemos que ver ahora cómo es que se forma un complejo, cómo es el que se efectúa esto. Y para esto tenemos que visualizar lo que es un índice de coordinación. Y básicamente es el número de ligandos que se fija al ion central. Cada ligando puede tener una distinta capacidad de formar enlaces con el átomo central, diferente forma de interactuar con los diferentes metales implicados. Entonces, nosotros podemos decir que el índice de coordinación o el número de coordinación es esa capacidad que tiene un ligando. Ojo en este detalle porque no todos los pares de electrones que posea un ligando quiere decir que va a formar un enlace de coordinación o un número de coordinación. Nosotros hace ratito pintábamos la estructura de Lewis del agua y nosotros podemos visualizar que el agua posee 2 pares de electrones. Sin embargo, no significa que coordine o que forme un enlace de coordinación con los 2 pares de electrones. El agua utiliza solo un par de electrones para formar el o los complejos que tenga que presentar en presencia de algunos metales. Cuando nosotros clasificamos a los ligandos, lo podemos hacer en función
precisamente del número de coordinación que tengan o los sitios que éste proporcione, y estos pueden ser monodentados, bidentados o multidentados. Los ejemplos que vamos a ver a continuación nos lo dejan ver de esa manera. Los ligandos monodentados, tenemos aquí el ejemplo del agua, ya lo vimos, no los dos pares, aunque dispone de los dos pares de electrones, los dos no son o no forman el enlace coordinado. Más bien solo uno forma el enlace coordinado. Y esto también lo podemos ver porque no se ocupa solamente una molécula de ligando, en este caso de agua. La reacción, por así decirlo, no sería una reacción 1 a 1. Aquí lo vemos un ion plata, utiliza a dos ligandos, a dos moléculas de agua para formar este complejo con plata. Utiliza 4 moléculas cuando tiene que formar el complejo con cobre, 2 más, y 6 moléculas de agua cuando forma un complejo con fierro, 3 más. ¿Sale? Eso nos deja ver que los diferentes ligandos no siempre van a utilizar el mismo número de sitios coordinados para diferentes tipos de elementos metálicos que se tengan, ¿sale? Ahora, otra situación que debemos de aclarar es que se trata de iones metálicos, no del metal en sí. No tenemos metales sólidos. Generalmente estos iones metálicos, tanto los ligandos como los iones metálicos, los tenemos en sistemas acuosos, de tal manera que nosotros podamos generar o tener disponible a los iones metálicos. No se trata del metal, no tengo el metal sólido, la plata sólida, el cobre sólido. No por tener un pedazo de cobre sólido y le agregue agua, se va a formar un complejo. Necesito tenerlo de forma catiónica, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? Todo bien, maestra. Aquí tenemos el ejemplo de complejos monodentanos. Estos complejos tenemos que decir, en el caso de los ejemplos anteriores, en los que podríamos nosotros situar que es la plata, al igual que las reacciones ácido-base para la formación de los complejos, no lo hace precisamente en una sola etapa, sino lo hace por etapas, primero formando con un ligando, después con otro ligando, aunque el ligando sea de la misma naturaleza, ¿sale? Aunque el ligando sea agua, va a tener diferentes constantes, ahora se le van a llamar constantes de formación, dado que lo que se forma es el complejo, ¿sale? Entonces, finalmente quedan el número de coordinación en función de los sitios que tenga el ligando y del número de ligandos que nosotros estemos empleando en la formación de los complejos. Aquí tenemos el ejemplo de ligandos bidentados, como lo es la etilendiamina, que vamos a utilizar su forma abreviada como es en etilendiamina. Esta es la estructura de la etilendiamina, sale y como su nombre lo dice, pues es etilendiamina, ¿no? Bueno, ya habíamos visto entonces que las aminas son
donadoras de protones. Aquí tendríamos nosotros los pares de electrones, ¿verdad? Correspondientes a las aminas. Son 2 pares de electrones que en esta ocasión sí va a utilizar estos 2 pares de electrones para formar un complejo con zinc. Aquí el complejo con zinc utiliza 2, eso quiere decir 2 moléculas de etilendiamina, esta es una y esta es otra, en la que se evidencia el número de coordinación. Aquí tenemos los 2 pares de electrones para las 2 moléculas de etilendiamina, ¿sale? Esto no tiene que ver, ojo, con la carga del catión, por ejemplo. La carga del catión, aquí nosotros vemos que es 2+, el zinc, no tiene que ver con el número de ligandos que se vayan a utilizar y tampoco tiene que ver con el número de pares de electrones que tiene un ligando. Puede que coincidan, pero no necesariamente tiene que ser una regla, ¿sale? Bueno, otro ejemplo es la hidroxiquinoleína, que vemos ahí también en un complejo, en 2 sitios, ¿verdad? En 2 sitios de la hidroxiquinoleína para formar este número de coordinación con el zinc. También utiliza 2 moléculas de hidroxiquinoleína. Bueno, aquí vemos que también es zinc 2+, pero no tiene nada que ver con los sitios de coordinación y con el número de ligandos que se estén empleando, ¿sale? La dimetilglioxima también aquí se evidencia cómo es que se efectúa el complejo. Y volvemos en el mismo sentido, ya de manera tridimensional, lo que es la dimetilglioxima utiliza dos ligandos, ¿verdad? Uno está hacia la derecha y otro hacia la izquierda y están las 2 moléculas, y que en el caso de el níquel, pues generalmente los átomos metálicos o los iones metálicos son los que ocupan la posición central de los complejos, ¿sale? La ortofenantrolina, por otro lado, podemos visualizar aquí 2 sitios de coordinación para cada molécula de ortofenantrolina, pero a la hora de formar el complejo con el fierro 2+, se utilizan 3 moléculas de ortofenantrolina, generando una coloración ámbar muy característica de la ortofenantrolina ferrosa, ¿vale? No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta? No, maestra. Parece ser que no, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y uno de los compuestos que tiene bastante utilidad o es ampliamente utilizado para este tipo de reacciones es el ácido etilendiamíntetracético, ¿sale? Por sus siglas, EDTA en español y AEDT por sus siglas en inglés, ¿verdad? Es uno de los ligandos más utilizados para la formación de quelatos. Aquí tenemos que señalar un aspecto interesante. Esta palabra, quelatos, viene, pues ya no me acuerdo si es del griego o de alguna raíz etimológica que quiere decir pinza, y entonces hace alusión a la característica con la que envuelven al átomo central, al ion metálico, una o varios ligandos. Por eso podemos decir que todos los quelatos
todos los quelatos son complejos, pero no todos los complejos son quelatos. No todos los complejos tienen esa capacidad de formar un entrelazado o una estructura tridimensional característica de un quelato. ¿Vale? Ahí tenemos la estructura. Aquí vamos a completar con sus Maestra, enlaces perdón, con hidrógeno. una pregunta. ¿Perdón? ¿Sí me ¿Hay escucha? pregunta? Sí. Le escucho. Entonces, ¿podría repetirme cuál es la diferencia entre los quelatos y los complejos? Los quelatos generalmente vienen de la formación de uno o de varios ligandos que pueden ser bidentados o polidentados, como en el caso de la ortofenantrolina, pero básicamente los que no son quelatos vienen de la formación de complejos monodentados. En el caso de los ligandos monodentados, no forman quelatos porque no forman estas estructuras tridimensionales características de ¿cómo se les dice? De estructura de pinza de cangrejo. Como son monodentados, se requieren todavía más número de ligandos para formar el quelato, perdón, el complejo, pero no son quelatos, no tienen esa estructura tridimensional compleja que tienen los ligandos bidentados o polidentados. ¿Ya queda un poco más claro? Ya. Gracias, maestra. De nada. Bueno, Entonces, maestra, aquí tenemos al etilén, está el etilén. ¿Hay más preguntas? nada más había dicho que todos los quelatos son complejos, pero no todos los complejos son quelatos. Es correcto. Ok, gracias. Etilén, diamín. Tetraacético, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estarán sus sitios de coordinación? Ay, borré todo. ¿Dónde estarán sus sitios de coordinación para el EDTA? ¿Dónde creen? ¿Dónde tiene sus pares de electrones disponibles? Un poquito más fuerte, por favor. El sodio es un... ojo aquí, estamos presentando la forma de la sal, del EDTA, en su forma de sal disódica. A ver, déjenme, creo que tengo uno. Esta también es disódica. Esta mejor. Esta forma de... Y ya ahí les regalé 2 pares de electrones, ¿no? Esta es la forma, digamos, neutra, sí, la forma neutra del ácido etilentretramina. Permítanme, voy a dejar de compartir porque no sé si le bajé mucho el volumen a mi computadora o ya no escucho. Le voy a subir más el volumen. O el día de hoy me están hablando muy quedito. ¿Qué pasa aquí? A ver si ya los escucho mejor. Ya les regalé 2 pares de electrones, ¿no? ¿Dónde estarán los otros pares de electrones si no es bidentado, es polidentado? ¿En los oxígenos? En los oxígenos, ¿verdad? Ya estaba, aquí están los otros pares de electrones, ¿vale? Acuérdense que este enlace característico hidrógeno-oxígeno, y sobre todo porque es ácido carboxílico,
tiene ahí sus pares de electrones libres, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cuántos números de coordinación puede formar el LDTA? Podría formar 6, ¿no? 6 enlaces de coordinación. Acuérdense que en el caso de oxígeno, no necesariamente el hecho de que tenga 2 pares, cada oxígeno tenga 2 pares de electrones, significa que esos 2 sean o formen los enlaces de coordinación, ¿sale? Bueno, aunado a esto, aquí nosotros podemos visualizar que tendría otra capacidad extra a la de formación de complejos LDTA. ¿Qué característica le ven ahí a la estructura del LDTA? ¿Se refiere a los 2 pares de electrones libres? Sí y no. No solamente a ese aspecto, es correcto. Si usted se sienta en ese pares de electrones, ¿qué sería? ¿Qué capacidad tendría ahí? ¿No? Por ejemplo, ahí adquiriría unas cargas positivas si lo tenemos completamente protonado. ¿Sí se ve, jóvenes? En Sí, realidad, maestra. en realidad, ¿qué es esto? ¿Qué son estos sitios? ¿Qué son? Si esto es un grupo funcional llamado ¿qué? Los ácidos carboxílicos. Un poquito más fuerte, Janet, ya ve que yo a usted le escucho bien lejitos. La de las orillas son ácidos, maestra. Ácidos, ¿verdad? Y si son ácidos, ¿qué capacidad tienen? Gracias, Janet. Si son ácidos, ¿qué capacidad tienen? Valga la redundancia. ¿Pueden donar un protón? Pueden donar no solamente uno, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 si está completamente protonada, ¿sí o no? 6 protones podría donar en su forma completamente protonada. ¿Se dan cuenta? Para no escribir toda la estructura del LDTA, por convención se ha determinado que se va a utilizar la Y para simplificar a toda la estructura del LDTA. Entonces, nosotros podríamos escribir su forma más protonada como 6 protones. Dos más, ¿no? ¿Qué sucede si se desprotona, como lo estamos visualizando aquí? Si pierde primero un protón. Entonces, ahora, ¿qué especie química tendríamos? H5, que al salir nos quedaría aquí una carga negativa, ¿no? Entonces nos quedaría H5Y más.
¿sale? Si desprotonamos al siguiente ácido carboxílico, entonces sería H4Y, su forma neutra. Si seguimos desprotonando, ¿sale? Tendríamos H3Y, ahora adquirimos una carga negativa más, entonces sería H3Y menos. Si volvemos a eliminar este otro o a ceder este otro protón, entonces se convierte en H2Y, 2 menos, y así quitamos otro protón y otro protón, generando el HY, 3 menos, y finalmente la forma completamente desprotonada, Y4 menos, cuando no tenemos absolutamente ningún protón en la estructura del EDTA. ¿Se entiende? Por eso nosotros podemos decir que va a depender la forma de actuar como un ligando va a depender del pH para la formación del complejo y para su estabilidad del complejo, ¿sale? ¿Se acuerdan del predominio de especies de ácidos y bases débiles? ¿Se acuerdan de qué dependía el que yo me encontrara una especie química ácida o básica? ¿No? ¿Se refiere a la concentración de hidrógeno? Específicamente no. Ya se les olvidó. Como si lo acabamos de ver, ¿no? Ok, ya ahí van. Efectivamente tiene que ver con el predominio de especies, ¿verdad? Aquí, en lo que nosotros veíamos en un diagrama de composición de fracciones, ¿de qué va a depender que yo tenga esta especie, la forma ácida, o que yo tenga la especie básica de un ácido monoprótico? ¿Se acuerdan? ¿De qué va a depender? Ya lo están viendo ahí en la imagen. Para un sistema ácido-base o un ácido monoprótico, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que yo tenga una fracción de la especie ácida o de qué va a depender que yo tenga una fracción de la especie básica? ¿De qué va a depender? ¿Del pH? Del pH, que va a estar en función del pKa, a su vez de la constante de acidez. Si yo tenía el ejemplo de un ácido diprótico, nuevamente va a estar en función de sus dos constantes de acidez de las especies formadas. ¿Se acuerdan? Si yo tenía un sistema triprótico, entonces aquí yo iba a tener 3 constantes de acidez para 4 diferentes especies químicas. Si el EDTA, aparte de tener propiedades ácido-base, es un
ácido poliprótico, ¿de qué va a depender que actúe como y la formación de un complejo? ¿De qué va a depender? ¿No? ¿Puede repetir, maestra? ¿De qué va a depender? Sí, aquí. Si el ácido etilendiamín tetracético llamado EDTA tiene 6 protones, ¿de qué va a depender que actúe para formar complejos? ¿Que done esos protones? La forma en la que dona esos protones las especies químicas. Yo puedo tener esta especie, ¿verdad? Si es esta, ya, no. O esta. Esta puede formar un complejo y esta puede también formar un complejo, pero la estabilidad de cualquiera de esas dos especies va a depender del predominio con la que yo la tenga. Cómo va a formar el complejo con magnesio, con calcio, con manganeso, va a depender de la especie predominante a la que estemos actuando. ¿Se entiende? No va a tener la misma estabilidad que yo maneje esta especie a que yo maneje esta especie química del EDTA. ¿Sale? Entonces, necesitamos investigar cuáles son las constantes de formación. ¿Cuántas constantes, de acidez? ¿Cuántos pKas tendrá el EDTA? ¿Cuántos pKas va a tener? ¿Ustedes qué creen? 6. ¿Por qué 6? Por cómo va donando los protones. Porque al final tenemos que la especie más protonada contiene 6 protones y cada uno de esos pues va a ser donado, ¿verdad? Y tiene esa capacidad de ser donado. ¿Cuántas especies generaría el EDTA? ¿Cuántas especies químicas? Si tiene 6 protones, ¿cuántas especies químicas generará? Pues 6. 6, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguna bibliografía? Ya me estoy saltando hasta el EDTA. Ok. ¿Alguna bibliografía reporta solo 4 a partir de la forma neutra? Aquí voy a poner un ejemplo para el EDTA. Y ahora ya estoy viendo que me salté y no sé cómo es que me fui hasta el ácido acético. ¿Qué estoy compartiendo? Ya ni sé qué estoy compartiendo. Nada, maestra. ¿Y ahora sí estoy compartiendo algo? Sí, una gráfica, una tabla, otra gráfica. Ok. Aquí tenemos un ejemplo. Se parte de esta forma, la forma neutra, que empieza a donar sus protones. ¿Vale? Aquí lo vemos en la donación de protones y entonces forma la especie
ahora menos protonada, y así se sigue, ¿no? Hasta la forma menos protonada, donando desde esta especie, que es la neutra, conociendo que existen dos más. Nosotros podríamos tener aquí lo que es el predominio de especies para el EDTA, ¿sale? ¿Qué me dice esta gráfica? Esta es la fracción de la especie que vemos ahí para el EDTA. Algo similar, predominio de especies. Tenemos la fracción del EDTA con respecto al pH. Y aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, que a pH es de 8, la especie predominante es esta. A pH es entre 4 y 5, esta es la especie predominante. Y la especie neutra es predominante básicamente a pHs bajos, a pHs muy ácidos. ¿Se están dando cuenta? Las fracciones de las diferentes especies están dadas según por los diferentes pKs, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tendríamos que investigar cuáles son los pKs correspondientes a estas especies químicas, y entonces vamos a visualizar la actividad que tiene, por ejemplo, la actividad que tiene esta especie química a pHs elevados, o la actividad que tiene la especie neutra a pHs bajos, porque es a esos pHs a los que voy a encontrar estas especies químicas del EDTA. Por eso es importante conocer el pH que vamos a estar utilizando para cuando nosotros planteemos una reacción. Va a depender del pH, ¿sale? Dato curioso. Ahora sí que datos curiosos del EDTA. ¿Qué estamos extrayendo del EDTA? Sus propiedades de formar complejos. Pero por otro lado, lo estamos viendo desde el punto de vista ácido-base, ¿vale? Entonces ya tiene dos propiedades, de formación de complejos y propiedades ácido-bases. Y para no hacer más grande o hacer más complejo este complejo, esta especie es poco soluble. ¿Se dan cuenta de la complejidad de los complejos? Interesante, ¿no? Un complejo puede ayudar a la precipitación. Ya pasamos reacciones de precipitación, ¿se acuerdan? Ya pasamos reacciones ácido-base. Por eso se deja este tipo de reacciones, las de formación de complejo, al final, porque estos complejos tienen esa capacidad de actuar como ácido-base, como formación de complejos y como formación de precipitados que ayudan a la separación fraccionada. Bueno, bastante interesante, ¿no? Mucha información para el día de hoy. También tiene que ver con el tamaño de partícula. No tienen que ver con el tamaño de partícula. Ya en un momento dado que nos interesen complejos precipitados de tamaño de partícula grande, bueno, eso ya no va a depender mucho o más bien va a depender de la naturaleza de lo formado. Hay precipitados muy pequeños que son incluso incoloros, pero no tiene mucho que ver al respecto. Y tampoco tiene que ver el hecho de que sea una molécula grande como el EDTA, ¿sale? La ventaja del EDTA es que forma complejos uno a uno. Ya nos saltamos algunos aspectos. Bueno, creo que ya lo vimos en términos generales, ¿no?
que no todos los complejos van a ser uno a uno, sobre todo cuando son bidentados o monodentados. Los polidentados tienen la capacidad de formar complejos uno a uno. Esto quiere decir con una molécula de metal, del ion metálico. Cuando son bidentados o monodentados, la interacción puede ser de 1 a 3, de 3 a 2, de 1 a 3, de 1 a 2 o de 1 a 6, por ejemplo, ¿no? No son o no suelen ser moléculas bueno. Tenemos aquí unos ejemplos de cómo se visualizan las reacciones. Está compartiendo, maestra. Perdón. Como estoy cambiando de... Aquí tenemos nuevamente ejemplo del ion metálico, el ion central. Ojo aquí porque sí, para la formación de complejos, el elemento central siempre va a ser mono, en el sentido de que casi siempre va a ser un ion metálico, y el diferente número de moléculas de ligando es ahí lo que va a hacer la diferencia. ¿Vale? Para el caso del cobre, tenemos que se requieren 4 átomos de ligando, 4 moléculas de ligando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 para formar un complejo. Ya todo esto es el complejo, ¿sale? Y para el caso de un complejo con plata, solo se van a requerir de 2. Sin embargo, como lo habíamos platicado, se hace por etapas, así como se desprotona un ácido por etapas. La formación de un complejo estable se hace por etapas. Primero, un ion plata forma un enlace de coordinación con un solo ligando en una constante de formación 1. Una vez que se forma este enlace de coordinación, a la misma vez se vuelve a formar otro enlace de coordinación con otro ligando para dar lugar finalmente al complejo estable en una constante de formación 2, ¿sale? De tal manera que la reacción total para el complejo formado, pues va a ser el producto de estas dos constantes de formación. Nótese que ¿cómo ven esas constantes de formación? Que provienen de constantes de equilibrio. ¿Ya se dieron cuenta? Todas estas son constantes específicas, porque estamos conociendo que se trata de complejos, se les llama constantes de formación. A diferencia de las constantes que habíamos estado manejando de acidez, de precipitación, ¿cómo suelen ser estas constantes? Muy grandes, ¿ya se dieron cuenta? Las constantes de formación son muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo constantes de formación muy grandes o constantes de equilibrio muy grandes.
¿No? ¿Nadie? ¿Qué quiere decir? Acuérdense que esto representa una constante de equilibrio. Para este caso, las constantes de equilibrio son igual a las constantes de formación, que lo estamos viendo, son muy, muy grandes, mayores a 1. La formación de productos, ¿cuáles son los productos? ¿Los complejos? Los complejos. Eso quiere decir estable. En la naturaleza vamos a encontrar complejos. La mayoría de de los colores que nosotros vemos en la naturaleza son responsabilidad de complejos, de moléculas que son en realidad complejos, ¿sale? Incluso la hemoglobina es un complejo rojo, ¿verdad? Bastante elaborado, que pues en la naturaleza se ve bonito. Los complejos de cobre suelen ser azules, los complejos con cobalto suelen ser rosas. Entonces, los colores que vemos en la naturaleza son responsabilidad y son bastante estables, ¿sale? Entonces, bueno, esto nos deja ver la facilidad con la que se forma un complejo, ¿sale? En su total, formado entre el amoníaco y la plata, pues es el producto de las constantes de formación anteriores, dando una constante de formación bastante elevada, de 2.5 por 10 a la 7. No son negativos, son positivos, ¿sale? Nosotros podríamos irnos a la bibliografía y entonces investigar las diferentes constantes de formación dadas, ¿sale? Entre diferentes ligandos y iones metálicos. Volvemos al tema del EDTA y aquí podemos ver la actividad que tienen las diferentes especies químicas, bueno, no las diferentes especies químicas, aquí lo estamos viendo, como el EDTA disódico, que generalmente lo encontramos de manera comercial encontramos al EDTA disódico, es el único elemento metálico con el que no forma complejos, con todos los demás forma complejos, aquí lo estamos viendo, con calcio, con plomo, con mercurio, forma complejos 1 a 1, excepto con el sodio, dado que genera esta sal disódica del EDTA, ¿sale? Bueno, ¿qué podemos deducir de esta gráfica? Estamos viendo la actividad que tienen de esta forma del EDTA y el logaritmo de la constante de formación, ¿sale? Conforme va aumentando el pH, para calcio, para plomo, para mercurio, la constante de o el logaritmo de la constante de formación va aumentando. ¿Qué sucede en esta región a pHs elevados entre 10 y 12 con respecto a la constante de formación para plomo, para mercurio, para plomo? ¿Qué sucede con esa constante de formación? ¿Qué ven ahí? ¿Cambia? ¿Sigue aumentando? Va aumentando. En esta zona, la ven Ahí se estabiliza. ahí se estabiliza la constante de formación, lo que quiere decir
que es a pHs elevados se tiene complejos más estables que a pHs inferiores de 10. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto vemos las diferencias, que es más estable un complejo formado con mercurio que un complejo formado por plomo, que un complejo formado por calcio, porque tiene mayor constante de formación. Más estable es el complejo, pero la ventaja es que se trabaja a pHs elevados, a pHs superiores a 10. Si trabajáramos a pHs inferiores a 10, los complejos o no se alcanzaría la máxima formación del complejo. ¿Sí se entiende? O serían menos estables estos complejos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, de esta grupo de especies químicas para el EDTA, se puede ver la fracción, la especie mayoritaria que encontramos a diferentes pHs. La mayor concentración o la mayor fracción del EDTA se ha centrado en lo que es la especie completamente desprotonada, ¿sale? Y en función a esto nosotros encontramos los valores de la fracción del EDTA en función al pH. Aquí lo vemos. La fracción del EDTA a pHs muy bajos, como de 0, es muy pequeña. Prácticamente no encontramos esta especie química, es despreciable esta especie química a pHs muy, muy bajos. A diferencia de si vamos nosotros aumentando el pH, por ejemplo, a un pH de 8, la fracción del EDTA pues ya es mucho mayor, de 5.6 por 10 a la menos 3. Y lo característico que nosotros veíamos, a partir de un pH de 10, la fracción del EDTA es mayor. Entonces, nos conviene trabajar a fracciones de EDTA que sean grandes relativamente en comparación de las otras especies, a pHs básicos, ¿sale? A pHs superiores a 10. Seguramente en la parte de laboratorio, aunque sea de manera virtual, visualizaron las reacciones con EDTA. Estas son utilizadas normalmente en la determinación de la dureza del agua. ¿Se acuerdan de esa práctica o no la programaron dentro de su conjunto de prácticas a ver para este semestre? ¿La de EDTA? Tienen que regresar a ver más o menos. Bueno, vamos a si no se acuerdan vamos a recordar un poquito acerca de esta. Entonces tenemos como aplicaciones en la química analítica enmascarar interferencias con constantes elevadas de formación,
Esta expresión de reacciones enmascarantes, que le llaman así, es cuando precisamente se tiene alta concentración de metales, que generalmente esos metales suelen catalizar algunas otras reacciones. La presencia de esos metales suelen interferir con otro tipo de reacciones, entonces se enmascaran haciendo la formación de complejos con EDTA o con algún otro ligando, y por así decirlo ya no queda disponible el ion metálico que pudiera interferir. Como lo vimos, se utilizan para gravimetrías, para separaciones extractivas, dado que forman también precipitados, algunos de los complejos forman precipitados, entonces es posible separar de una disolución diferentes elementos, sobre todo los metálicos, ¿verdad? Volumetrías, mediante la formación de complejos estables que nos permitan cuantificar la cantidad de metales generalmente, ¿sale? Lo podemos hacer de manera potenciométrica o se puede hacer mediante el uso de indicadores en específico, ¿sale? Entonces, como alguna de las características de la formación de complejos, pues es que por su constante de formación elevados, las reacciones son rápidas, fomenta la formación de productos. No siempre es posible, habrá alguna excepción. Estequiométricamente hablando, ya vimos que si utilizamos EDTA, esto es una gran ventaja, dado que las reacciones que se efectúan se realizan uno a uno, ¿no? La estequiometría suele ser fácil para algunos complejos, sobre todo con EDTA. Si se trata de algún otro ligando, pues ya no va a ser tan sencillo porque son diferentes estequiometrías, 1 a 2, 1 a 6, y bueno, eso complicaría un poquito más la determinación. Son fáciles en el punto de detección para el punto de equivalencia, son fáciles en cualquiera de las dos modalidades, si es por potenciometría o si es por indicador. Bueno, ya vimos ahí que debemos de controlar el pH para que el complejo sea más estable. Prácticamente se pueden formar complejos con la mayoría de los iones metálicos y estas serían 1 a 1, ¿no? La constante de formación, entonces ya vimos cómo se relaciona en el caso del EDTA, un ion metálico con un ion ligando para formar la constante de formación en específico, ¿sale? ¿De qué va a depender la constante de formación? ¿De qué va a depender la constante de formación? Según lo que hemos visto hasta ahorita. De esta concentración. Y esta concentración va a depender ¿de qué? De la fracción. Bueno. De la fracción de esa especie química que nosotros tengamos, y efectivamente esa fracción, ya lo estoy poniendo esta fracción va a depender del pH con el cual nosotros estemos trabajando, medio ácido o medio básico. Para que esta constante de formación sea grande, pues me conviene trabajar a pHs elevados. En la bibliografía nosotros vamos a encontrar constantes de formación con diferentes cationes. Aquí tenemos una lista, ¿sale?
ya las tenemos en función del logaritmo, las tenemos en función del logaritmo de la constante de formación, ¿sale? Y vemos, por ejemplo, valores elevados, como los que veíamos en la gráfica anterior. Para mercurio tiene un logaritmo de la constante de formación para manejar valores enteros de 21 en comparación a calcio, y el otro de qué era, de plomo, aquí está, ¿sale? Entonces, algunas constantes de formación son más elevadas para otros cationes. ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra. Sí, le escucho. No, que sí vamos bien, gracias. Ok. Es que nada más le escuché maestra. Bueno, eso nos lleva a ver los diferentes tipos de usos ya formalmente. En una de ellas es la curva de valoración. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, maestra. No quisiera iniciar con las curvas de titulación porque nos va a llevar un poquito más de 10 minutos, 15 minutos que nos quedan, y no me gustaría quedarme a medias. Y bueno, ya explicando esto, que usando la constante de formación y quizás también en función del pH para la fracción de la especie del EDTA, hacer algunos cálculos en específico antes de entrar formalmente a la determinación de una curva de titulación potenciométrica para EDTA, para formación de complejos con EDTA. ¿Sale? No sé si haya preguntas hasta aquí, jóvenes. No, maestra. Ok. Vamos a continuar ya con los cálculos correspondientes la siguiente sesión, el día viernes. Si no hay preguntas, entonces nos estamos escuchando y o viendo la siguiente sesión. Gracias, maestra. Hasta luego. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. De nada, hasta luego.